Buenas noches. Comenzaremos diciendo que el sistema venoso del cuerpo es aquel que está compuesto por los vasos sanguíneos responsables de llevar la sangre de regreso desde los tejidos periféricos hacia el corazón y de ahí hacia los pulmones para que ésta se vuelva a oxigenar y lleve nuevamente sangre oxigenada y nutrientes de regreso hacia los tejidos periféricos. En muchas ocasiones el sistema venoso puede tener algunas patologías que son bastante comunes, bastante molestas, en pocas ocasiones graves, y es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Las venas están compuestas por algunas capas que les da cierta elasticidad, esta capacidad de expandirse y regresar hacia su tamaño original para poder contener la sangre que va a regresar hacia el corazón. Y además en su interior tiene algunas válvulas que hacen que el momento en que la sangre fluya se abran y después se cierren para que no haya un retorno de la sangre hacia el tejido periférico, sobre todo en algunas áreas donde se debe de vencer la gravedad para que la sangre regrese hacia el corazón, como es el caso de los miembros inferiores, de las piernas. Las venas no laten, de manera que el retorno de la sangre a través del sistema venoso es más un fenómeno pasivo por cambios de presión principalmente en el tórax, por la compresión de los músculos de las piernas sobre las venas y además un poco el empuje que todavía lleva la sangre arterial que está circulando hacia los tejidos periféricos. En los miembros inferiores tenemos dos sistemas venosos. Uno que se conoce como sistema venoso superficial y son las venas que vamos a ver nosotros a través de la piel, que se encuentran precisamente abajo de la piel, en el tejido graso. Y está el sistema profundo, que son las venas que se encuentran entre los músculos pegados al hueso y al final estos se van a unir ya llegando a la ingle en lo que se conoce como la vena ilíaca. Existen también algunas venas que son las denominadas perforantes que van a comunicar el sistema superficial con el sistema profundo en varias áreas de la pierna. Pues bien, cuando el sistema venoso es insuficiente, es decir, cuando no tiene la capacidad de contener adecuadamente la sangre y regresarla al corazón y estas venas se dilatan, entonces se produce un fenómeno que se llama estasis sanguínea, es decir, se detiene o se disminuye la velocidad del flujo de retorno venoso. Con esto se generan varios cambios inflamatorios en la pared de las venas, se produce también el depósito de algunas sustancias que se encuentran en la sangre que producen coágulos y entonces nosotros podemos presentar trombos en el sistema venoso. Cuando se afecta el sistema venoso periférico, que es lo más frecuente que veamos, pues nosotros lo vamos a apreciar principalmente por la aparición de las denominadas varices. Es muy evidente, es muy aparatoso, es bastante molesto, rara vez es un problema grave de salud. Vamos a tener distintos grados de la enfermedad, desde la etapa no visible, en donde el paciente va a referir principalmente pesadez en las piernas, edema, dolor, sensación de apretazón en las piernas o a veces algunos ardores. Después, en grados más avanzados, vamos a empezar a ver las que se conocen como arañas vasculares, pequeñas venitas chiquitas que van a aparecer en varias partes de la pierna. Más frecuentemente las podemos ver nosotros en los tobillos. Posteriormente, las venas ya gruesas, dilatadas, aparentes, que cualquiera puede diagnosticar que un paciente tiene varices en esas piernas. Y por último, la fase ya complicada en donde estas varices pueden estar acompañadas de úlceras, pequeños hoyos, soluciones de continuidad que se producen en la piel y que aquí, pues si bien no es algo verdaderamente grave,
sí es bastante engorroso porque una úlcera varicosa puede tardar semanas o meses en cerrar. En el caso del sistema profundo, cuando se produce un trombo, esto sí puede ser peligroso, pues este trombo se puede desprender y viajar hacia los pulmones y producir lo que se llama tromboembolia pulmonar. Ahora, cuando se lesiona el sistema venoso periférico, aunque se produzcan trombos, estos la verdad es que no van a viajar hacia los pulmones produciendo la tromboembolia pulmonar. Esto lo señalo porque es una preocupación que en algunas ocasiones me he encontrado con los pacientes en donde temen que su problema venoso superficial, sus varices, se compliquen con algo grave. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia venosa? Cualquier cosa que disminuya el flujo de retorno, ya sea por compresión de las venas, por una disminución en el tono muscular que haga que retorne la sangre venosa, o alguna obstrucción en el sistema venoso ya más cercano al corazón, va a hacer que la sangre se estanque y esta al irse produciendo una estasis del flujo sanguíneo, pues entonces es más probable que produzca que se fugue un poco de líquido desde las venas, produciendo el edema, la hinchazón que nosotros vemos en estos pacientes, que se concentre la sangre y se despierten algunos factores de coagulación, produciendo los trombos y un proceso inflamatorio que es lo característico de esta enfermedad. En el caso de la enfermedad superficial, las causas específicas que pueden producir esto son el estar mucho tiempo de pie o sentados. Cuando estamos sentados, la flexión de la rodilla genera compresión de las venas. ¿Sí? Al estar de pie aumenta constantemente el peso de la sangre que genera la gravedad y por eso es que se produce insuficiencia venosa. No así el caminar, por el contrario, el caminar disminuye la probabilidad de tener insuficiencia venosa debido a que al estar caminando los músculos se van apretando y sirven para exprimir las venas hacia arriba. Otra de las cosas que van a generar estos problemas son compresiones venosas altas, como por ejemplo el embarazo. Es bien frecuente que durante el embarazo se produzca una insuficiencia venosa. Además, hay una predisposición genética. Se ha visto que la cantidad de válvulas que contiene un trayecto venoso puede ser menor en algunas familias y con esto favorecer la presencia de insuficiencia venosa periférica. En el caso de los trastornos en el sistema profundo, los factores de riesgo principales van a tener que ver con inmovilización de las extremidades. Por ejemplo, en pacientes que son intervenidos quirúrgicamente, sobre todo cirugías de traumatología de las piernas, o pacientes que por alguna enfermedad médica tienen que permanecer inmóviles en cama. Estos pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar trombosis del sistema profundo y tromboembolia, por lo cual se deben de dar medidas que prevengan la producción de estos trombos. También hay algunas causas un poco menos comunes, como pueden ser algunos cánceres que van a producir trombosis del sistema venoso, algunos medicamentos, por ejemplo, los anticonceptivos y la terapia hormonal de reemplazo en los pacientes posmenopáusicas pueden producir trombos en el sistema venoso, por lo cual hay que tener especial vigilancia en este tipo de pacientes. En cuanto al tratamiento, existen distintos niveles de tratamiento. Lo más elemental es que hay que tener higiene venosa. La higiene venosa consiste en que nosotros debemos de mantener las piernas levantadas de manera frecuente durante el día. Pero hay que tener precaución. Cuando uno le dice al paciente que debe levantar las piernas, inmediatamente lo que se imagina es colocarse en una pared y levantar las piernas en 90 grados. No, eso va a generar un problema de insuficiencia arterial. Se deben de levantar las piernas no más allá de unos 10 o 15 centímetros del plano
de la cama o del asiento en el cual se encuentre. Entonces se le recomienda a los pacientes que cuando vayan a estar sentados tengan un taburete para descansar las piernas, o que cuando vayan a dormir, a estar recostados, pues se pongan una almohada en las piernas, que con esto tendremos estos 10 a 15 centímetros de elevación. También es importante el uso de medias compresivas. Las medias compresivas, cuando vamos a estar mucho tiempo de pie sentado, por ejemplo en el caso de los médicos, sobre todo los cirujanos, frecuentemente tenemos que pasar horas de pie. Entonces se utilizan estas medias que tendrán una compresión baja, mediana o alta, dependiendo de los requerimientos de cada paciente y del grado de enfermedad venosa que tengan, ¿sí? Otra de las cosas son la actividad física. Por ejemplo, cuando usted tiene un viaje largo, lo más evidente son en los vuelos, que pueden durar varias horas cuando se viaja a otros países. Bueno, pues es recomendable que se pare y camine un poco, que no esté solamente sentado. Por ejemplo, igual los viajes en autobús durante toda la noche, es importante que a la mitad del viaje usted se pare y camine un poco en el pasillo para evitar este tipo de problemas. Y bueno, los tratamientos médicos los vamos a tener de distintas maneras también. Existen algunas sustancias que se pueden inyectar en las venas para quemarlas, cauterizar estas venas. Se puede utilizar también láser o luz pulsada, ¿sí? Existe cirugía para las venas y existen algunos medicamentos que se llaman flebotónicos, es decir, que dan un poquito de compresión en la vena para que disminuya la insuficiencia de la misma. No existen cremas que mejoren el funcionamiento de las venas. Las cremas que se utilizan en esos tipos de pacientes son simplemente para dar hidratación y humectación a la piel y que ésta no vaya a ser fracturada por una insuficiencia venosa, produciéndose una úlcera. Pues bien, espero que esta cápsula les haya servido. Estamos para servirles y los veo acá nuevamente en la siguiente cápsula. Que tengan ustedes